Palabra entonces, Marcos 10, por favor. Mi tema, llamados a la humildad, continúa, es una continuación del del domingo pasado, y quiero continuar en esta mañana ahí en Marcos capítulo 10, y vamos a leer la palabra. Antes voy a leer mi introducción, pero quiero orar con ustedes, por favor. Dios de gloria, gracias por la oportunidad que nos da. Estar delante de ustedes es lo más hermoso, lo más bello que nos pueda acontecer. Y Dios, le ruego y le pido y le suplico que nos ayude a ser bien intencionales en lo que decimos, porque va más allá de lo que decimos, y usted nos lo ha enseñado y nos lo ha mostrado. Queremos, Señor, tomar su verdad y vivirla y obedecerla, y para eso estamos delante de su presencia. Oro por todos aquellos que nos están sintonizando por YouTube, los ponemos en sus manos. Que usted continúe obrando en sus vidas, en sus corazones, Señor. Y que ese ministerio siga extendiéndose. Es mi oración, Dios. Que la gente hoy en día tenga el deseo, le nazca el deseo, póngales usted el deseo de buscar su rostro, de buscar su presencia. Que haya un gemir en ellos, de pedir ayuda, de pedir socorro, y que vayan a la persona indicada, quien es usted, mi Señor. Oramos en este día. Los que estamos presentes nos ponemos en sus manos para que nos ayude y nos hable a través de su palabra. Y enfatizo, nos ayude a vivir su palabra, nos ayude a obedecer su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puse yo en mi introducción. Continuamos nuestro estudio entonces en las actitudes fundamentales de la iglesia. Importante. Estamos mirando cómo la Biblia nos enseña lo que Dios nos ha prohibido a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nos provee, no se olviden, de sus promesas, de sus bendiciones. Nos enseña también sobre ellas que hay condiciones. Toda promesa y toda bendición de Dios, no se olviden, tiene condición. ¿Cuál es la condición? Fue la palabra, la primera virtud que ustedes y yo empezamos. ¿Cuál es la condición? A ver si se acuerdan. Para que nosotros recibamos con toda libertad las bendiciones, las añadiduras que Dios, ¿verdad?, tiene para el ser humano. ¿Cuál es la condición? Si ustedes van al pueblo de Israel y leen la Biblia, rápido se les va a venir la palabra. Y si ustedes, amén, hermana Mari, es la obediencia, no se olviden, es la obediencia, ser obedientes. Y qué gran ejemplo de que desde el Antiguo Testamento, si pusieras por obra mis mandamientos, si obedecieras mis preceptos, si obedecieras mis estatutos, usted lo mira. El principio para la iglesia es el mismo. Tenemos que, la condición es ser obedientes. Y ese principio, hermanos, es universal. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Dios es justo. Él sabe cómo guiar a sus hijos de verdad. No es como nosotros. Hablamos que nosotros, ¿verdad?, sean obedientes o no, a veces les damos lo que quieren. Dios no. Dios nos quiere corregir, nos quiere dirigir, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar de la forma correcta. Y es por ello, no se olvide, que mucha gente siempre va a tener ese problema en su vida, aún como cristiano, porque la batalla es obedecer su palabra. Esa es la batalla que vamos a tener siempre. El domingo pasado miramos allá en el capítulo 11 de San Mateo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Y miramos entonces que la humildad, aprender mansedumbre y humildad, nos lleva a la última palabra que dijo hermana Mayra: a descansar. A descansar. Y puse yo aquí esto: el descanso viene aprendiendo humildad, y la humildad viene
aprendiendo a servir. Fíjense Dios cómo obra. El descanso viene aprendiendo humildad, y aprender la humildad nos va a llevar a servir, y el servir nos va a enseñar humildad. Yo me pongo a pensar, wow. A veces escuchamos, cuando yo iba a la iglesia, escuchaba. Y me da gusto de aquellos que hacen apuntes, porque todo esto no se olviden. Les repito, qué gran bendición es que uno lo escriba, porque se le graba y se le graba. Y cuando uno tiene un formato de Dios en su ser, de cómo yo voy a ejercitar esas actitudes espirituales que Dios quiere formar en mí, ahí está. Pero regularmente no vienen directamente. Por ejemplo, cuando oramos, ¿ustedes creen que el enfoque de Dios es que oremos para obtener lo que yo quiero? No, jamás. No obstante, Él nos dice que oremos y que pidamos conforme al deseo de nuestro corazón. No obstante, pero hay algo más grande enfrente de ello, y es que yo platique, yo tenga relación, yo tenga comunión con Él. Él usa una necesidad mía para que yo aprenda a que Él quiere platicar conmigo, Él quiere estar conmigo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ya mi petición y mi necesidad pasa a un segundo lugar. Así obra Dios. Queremos, ¿verdad? Ahí cuando nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces uno aprende y luego viene. Entonces el descanso es aprender algo anteriormente para poder yo descansar en Él. Y cuando yo pongo atención en esos pasos de la palabra de Dios, estoy siendo intencional en querer aprender. De otra forma, ok, yo voy, entro, salgo, ahí estoy con los hermanos, etcétera, y continúo adelante. Y yo le digo, no va a ser muy fructífero mi crecimiento espiritual si yo camino así. Pero sí está haciendo apuntes, o en su mente está haciendo apuntes, gloria a Dios, porque está siendo intencional, está siendo guiado. Dije algo mal dicho usted, pastor, como que no entendí ahí, y ahí estamos conectando, ¿sí? Porque esto no es solamente que yo les venga y les grite, les aviente ahí la comida y hay que, ¿verdad?, la agarren como quieran. Es el trabajo por eso de uno venir delante de Dios y preparar un bosquejo, un sermón, un mensaje, y tratar de explicarlo, porque esto es lo máximo para ustedes y para mí. Por ello ahora en mi mente está, ¿qué derramó Dios en nuestro corazón? ¿Ven? En el capítulo 5, verso 5 de Romanos, ¿qué derramó Dios? Derramó su amor a través de su Santo Espíritu. ¿Se acuerdan? Y ese amor nos llevó a nosotros entonces, ¿verdad?, a mirar, ¿verdad?, su misericordia. ¿Qué es misericordia? Que no nos dio lo que no merecíamos. Y luego después miramos la gracia que me dio lo que no merecía. Perdón, que la misericordia es que no me dio lo que merecíamos, y la gracia que me dio lo que no merecía. Y ahí va, conectando. Todo ello, aprendiéndolo como Dios lo muestra y me lo enseña, empiezo a recapacitar y a aprender. ¡Wow! Entonces digo, Señor, ¿quién eres para derramarte de esa forma para mí? Y empieza uno a razonar en la razón, porque mucha gente dice, la fe a veces es cierto, a veces va sobre la razón, pero regularmente Dios nos hace razonar en la palabra, y para eso nos lo dio, pensar y meditar en ella, para llegar a un lugar y sacar una conclusión y decir, entonces así es. Y luego ya después, a veces lo que razonamos, ya tomamos tanta confianza
que lo usamos más humanamente que espiritual, y es cuando podemos fallar, y es cuando, ¿verdad?, tenemos que dejar a un lado ese razonamiento e irnos más allá y creer a Dios por quien es Él, porque Él es Dios. Ejemplo de dónde vino Dios. Si lo queremos razonar, no vamos a encontrar. ¿Sí o no? Ahí es creer en fe en esta evidencia. Mi razonar, Dios no brincó mi razonar. Me dice, ve, vuelve acá. No te vayas donde no puedes. Vete a la luz que te he dado. ¿Saben qué es el problema con mucha gente? Se van a querer ir más allá de lo que no debemos. Y nos olvidamos de lo que ya está establecido. Y aquí es donde Dios nos va a mantener en esta tierra mientras estemos en este mundo. Y lo otro lo vamos a experimentar cuando estemos cara a cara, cuando estemos como en un espejo, dice la palabra de Dios. Pero para llegar allá tenemos que estar bien firmes, bien intencionales aquí. Y por ello es que la palabra de Dios la que nos va a dirigir. Vayamos para atrás. Marcos 10. Entonces, el descanso viene aprendiendo la humildad, y la humildad viene aprendiendo a servir. Llamado, por eso, mi tema es llamado a la humildad. Porque si no Dios obra en humildad en mí, yo no voy a poder servir correctamente. Cualquier persona puede servir, pero servir como Dios manda es solamente guiados por su santa y bendita palabra. ¿Estamos? Verso 35 del capítulo 10. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas ¿lo qué? Qué atrevidos para empezar. ¿Se dan cuenta? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y les dijo Jesús: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué ambiciosos, ¿verdad? ¿Quién no quiere estar ahí? Era un gran deseo. Era un gran deseo. Yo no los culpo. Hoy en día hay mucha gente que así quiere estar. Escuchen. Y piensan que así están. Se creen tanto. Hay un orgullo tan grande, un orgullo religioso, que creen, hermanos, que wow, ya pueden escuchar al Hijo y al Padre, al Espíritu Santo, tutearse con esa persona. Terrible. En la iglesia, especialmente en la iglesia cristiana. Eso es peligrosísimo. Sin embargo, está pasando, y cuando vamos aquí a la Biblia y vamos a mirar todo el contexto, decir, wow, qué irrespetuosos. Pero se está viviendo el día de hoy. Y no puede mirar a la gente, qué irrespetuosos, qué atrevidos. Cuando surgió este avivamiento en Kentucky, ¿han escuchado del avivamiento en Kentucky? ¿Sí lo han escuchado? ¿No han escuchado? Ok, eso está ahorita, según se está expandiendo por todo Estados Unidos, ya hasta en México escuché que en México también. Y ahora yo digo, ya me pusieron escéptico. Porque que aparentemente lo que había pasado como algo original de un movimiento, ya está
por todo lugar y mucha gente dice, es el avivamiento que Dios está trayendo. Y yo quiero que sepan una cosa, estoy escéptico en muchas cosas que se están practicando. Y cuando viene la gente ya a la liberación con mismos cristianos, aprovecha el enemigo para estar metiendo cizaña. Y es lo que estoy mirando ya hoy en día. Ya el énfasis es mucha sanidad, aparentemente física, como siempre, caidero, ruidos chistosos, una brincoteadera que traen, ¿verdad? Diferentes bailes. Mírenlo, lo que le estoy diciendo. Yo digo, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Lo que la Biblia enseña, que muchos en los últimos tiempos, teniendo comezón de oír lo que yo miro. No quiero juzgar ni criticar nada, simplemente hay cosas, mi enfoque es, hay muchas cosas que son antibíblicas y que están practicando ya en estos según llamados avivamientos. Y es de esperarse porque los medios sociales, wow, pueden ser de gran ayuda, como están gente conectándose con nosotros con YouTube, como puede ser, hermanos, un veneno. Por eso tenemos que aprender la Biblia y no tengan temor de cuando miran algo que está de apagar o no mirarlo, no tengan temor de ello. El Espíritu nos va a guiar en su palabra. Y nos está enseñando y nos está mostrando que entre más caminen, ¿verdad?, los años y nos acercamos a los tiempos finales, va a haber mucha, ¿verdad?, mucha palabrería engañosa y la mayor parte de la gente que cae en esos movimientos a veces, no hablando en lo general, teniendo mucho cuidado, hermanos, le digo por falta de no leer y estudiar la Biblia. No es culpa del Espíritu, no es culpa de Dios, es el ser humano que no es responsable a leer la Biblia. Y yo tengo toda la libertad de poder decir, miro cosas que no están correctas y son antibíblicas, y de ahí para adelante que Dios se encargue de guiar y dirigir. Yo me encargo en este lugar, número 1 en mi familia y número 2 aquí donde Dios me ha puesto con ustedes. De ahí para adelante preguntas, le digo para no ser específico en todo ello, que mucha gente puede decir, esto es completamente de Dios. ¿Por qué dicen eso? ¿Han leído la Biblia cuando menos una vez? ¿La han estudiado? Y pidiendo al Santo Espíritu, porque esta es la clave. Tenemos que decirle al Santo Espíritu que me ayude. Porque cualquier cosa se puede mirar espiritual y guiado por el Espíritu. Pero cuando todo eso contradice lo que ya dejó el Espíritu Santo aquí, tenemos que tener cuidado y tenemos todo el derecho de decir, quiero ser escéptico. No voy más allá, están mal, están pecados. No. Simplemente puedo ser escéptico. ¿Por qué? Me lo enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo en este lugar. Si ustedes no lo han mirado, de una forma está mejor. Pero sí no se olviden de leer su Biblia y de pedirle a Dios que nos ayude a obedecerla. No se dejen llevar, siempre repito, por lo que yo les digo. Y miramos entonces cómo estas personas actuaron aquí y con el contexto de que mucha gente lo está haciendo hoy en día. Verso 38, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué dijeron ellos, hermanos? Así como preguntaron, respondieron. ¿Se dan cuenta? Así de rápido que le preguntaron, queremos que nos concedas algo, de la misma forma le contestaron, podemos. ¿Ustedes qué creen? ¿Podían? ¿Podían? No, jamás.
Pero miren al Señor cómo se expresa enseguida, y pareciera que nos da a entender la palabra como que sí podían, lo sabemos que no. Es un contexto completamente de lo que Él iba a pasar y a beber, a lo que ellos tenían en mente. Continuemos por favor, verso 39. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizados. ¿De qué está hablando ahí? De dos cosas. ¿Cuál es del vaso y qué es el bautismo? De acuerdo al contexto de la Biblia, de acuerdo a lo que Jesús nos dice, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Se han puesto a pensar? Si vas a beber del vaso, ¿qué significa? Después de que Él derramara su sangre en la cruz, podríamos participar. Participar, ok. ¿Alguien más? Buena opinión, hermana. Está hablando, número uno, del sufrimiento. El vaso que él iba a ver, ¿se acuerdan? Vamos a Getsemaní. El contexto está en Getsemaní. Quita de mí esta copa, pero que no sea. Y era el sufrimiento del pecado. Y sufrimiento para él, ¿por qué? Porque no se olviden, él nunca había experimentado pecado. Nunca había ejercitado pecado. Sin embargo, nuestro pecado iba a caer sobre de él, para que ustedes y yo no participáramos de él. ¿Cuál fue el otro bautismo que fue? ¿Cuál es el bautismo? Morir. Morir. La mayoría de los discípulos murieron. Van a morir. Pero como Jesús, no. Totalmente diferente. Nadie puede cargar con todo el peso del pecado humanamente. Solamente Él podía. Él es Dios. Y para eso vino a esta tierra. Miramos entonces, en parte, sí, pero lo otro, vamos hacia adelante. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Y aquí viene el mensaje que se desarrolla de toda esta esencia, ¿verdad? De cómo lo proveyó para ustedes y para mí. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y yo digo, ¿en realidad se enojarían por lo que pidieron? ¿O porque a lo mejor también lo tenían en la mente? No lo sé, estoy especulando. Eran humanos todos, hermanos. Estaban en un proceso todos. ¿Qué estaría? Se enojaron. Ya ve cómo uno se enoja a veces. Viste a fulano allá donde andaba, o allá lo que estaba haciendo, y uno se enoja con la gente, ¿verdad? O sea, porque los mira uno allá donde andaban tomando, o andaban en el baile, o andaban allá escuchando música mundana, o etcétera. Y la gente como que toma coraje contra personas que están participando de ello. Digo, ¿por qué será el coraje? ¿Por qué ellos no participan? O sea, vaya y hágalo mejor. Si está enojándose por eso, mejor vaya y hágalo, porque no le va a contar. ¿Sí me explico? Yo me imagino que para ellos, me imagino, ¿ok? No quiero poner nada aquí, pero son humanos, como todos los humanos. Se enojaron. ¿Eran más justos ellos que Juan y Jacob? No. Es mi punto, hermanos. No, pero bueno, se enojaron. ¿Dónde me quedé? Verso 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Cuántos dicen amén? Y vaya que se dice el dicho, el dinero corrompe y el poder aún
mucho más. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será. Ahí está. Eso es difícil. Humanamente es imposible. Continúo para concluir aquí estos versos. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Así es, quieres ir adelante, vete hasta atrás. Un ejemplo bien precioso que el Señor nos muestra en qué libro se encuentra y en qué capítulo. De servicio. Un ejemplo de servicio. ¿En qué libro y en qué capítulo? ¿Tienen alguna idea? Un acto de servicio que el Señor hizo a sus discípulos. Les voy a ayudar un poquito. Ay, ahora sí la agarraron. Yes. ¿Dónde, en qué libro se encuentra? Terminen bien, clase. ¿Eso qué? Mateo. No es San Mateo, pero buena tratada, hermano. ¿Alguien más? ¿Están adivinando ya? Mejor les digo. Ya. San Juan capítulo 13. Acuérdense. En San Juan capítulo 13 se encuentra ese acto. Y no se olviden, él lavó los pies, pero iba más allá. Iba más allá de solamente lavarle los pies. Era la actitud. Ajá. Porque cualquiera nos podemos lavar los pies y aborrecernos aquí. ¿Sí o no? Las iglesias a veces, eso el Señor no lo mandó como un mandamiento que lo practicasen, sino que la actitud de humildad y de servidumbre, de servicio, similar. Sino la actitud de humildad y de servicio, de bajarse hasta los pies, humildad, y lavarle servicio. La actitud. Porque no se olviden, el acto cualquier persona lo puede hacer. Y venir aquí, el acto, se puede fingir. Pero la actitud, no. Ahora, ¿la podemos fingir? Claro que sí. No me malentiendan, pero original, una actitud de Dios solamente viene y proviene de Dios. Cristo es el ejemplo, por eso no podemos decir que no lo estaba haciendo con una actitud correcta y perfecta. Sí. Pero no se olviden, no es tanto el acto. Gente lo practica, cualquiera lo puede practicar. Pero ¿qué actitud hay dentro de nuestro corazón? Puse yo aquí, hermanos. Miremos otra faceta de la humildad y es la que estamos mirando. Lo contrario de la humildad, ¿qué es? Ayúdenme, iglesia. ¿Qué es lo contrario de la humildad? La arrogancia y el orgullo. Yes. Son sinónimos. Ser arrogantes, ser orgullosos, eso es, ¿verdad?, lo contrario. Si miramos con cuidado, hermanos, la preciosa y maravillosa sabiduría de Dios, nos quedaremos maravillados. Porque a través de la actitud de humildad, el Señor destruye el orgullo o le quita el poder. Me quiero corregir, porque en mis apuntes puse destruye, de cierta forma, pero más que todo le quita el poder, porque orgullosos siempre vamos a ser. Ya lo hablamos, ¿verdad? Y aunque yo se lo diga solamente y ustedes lo crean, no, la Biblia enseña que mientras tengamos una condición de pecado, habrá un potencial de que el orgullo, ¿verdad?, se manifieste. Sin embargo, si fuera quitado el orgullo completamente, ya no se iba a manifestar. Y eso nos lleva a entender entonces que el potencial de ser orgullosos, arrogantes, siempre va a estar. ¿Por qué?
El pecado siempre va a estar en nosotros hasta que seamos levantados y llevados a su presencia. Les digo, hay gente que se cree especial y dicen que llega el momento en que un cristiano, hay un movimiento cristiano, llega un momento en que se le llama la segunda bendición, donde el cristiano ya pierde completo el sentir de pecar. Bueno, ha sido bombardeada esa organización que no se imaginan, porque solamente en la mente de ellos está eso, no en la palabra de Dios. Suena bonito y quisiéramos que así fuera, pero la verdad es que no. Lo muestra la Biblia por toda la palabra de Dios y lo muestran nuestras acciones. Y nosotros mismos sabemos que hay un potencial de pecar en todos nosotros. Y empieza ahí, en el pecado, y se manifiesta en el orgullo, en la arrogancia. Y lo miramos en la palabra, como el enemigo, eso fue, el diablo estaba, el ángel de Dios, el querubín que Dios hizo, creó, fue como se manifestó, con orgullo, queriendo ser más. Es por ello que el mensaje ahora de Jesús, quiere ser el mayor, tienes que empezar siendo servidor. Y quédate ahí. Que sea el Señor el que te diga, como cuando nos da ejemplos, si verdad ves que no hay lugar, que si no hay lugares, verdad, no escojas en los lugares de enfrente, para que no te digan, te vamos a echar para atrás. Mejor escoge los lugares de atrás. Y ustedes son bien obedientes a la palabra, porque me están dejando siempre limpios los de enfrente. Es solamente un ejemplo, ¿verdad? Sí. Sí, es que sintió su orgullo, yo creo, y su... No, estoy jugando. Ya. Para más humildad, ¿verdad? No. Le digo, el acto lo podemos fingir. Es obvio. Pero el mensaje es otro. Que en nosotros no haya esos sentires, esas actitudes de querer sobresalir, sobresaltar de los demás. Puesto que están ahí. Y se pueden manifestar en ustedes o en mí en cualquier momento. Si nosotros le permitimos hoy, porque yo digo una cosa, es cuando nosotros permitimos que acontezca esto. Nosotros lo permitimos, yo lo permito. Porque Cristo me ha dado el poder, como cantamos, Él de ahí me levantó y todo lo confieso y digo, Señor, yes, pero todavía no ha completado Él su obra en mí. Mientras esté en este mundo, tengo que continuar por ello corriendo, viniendo delante de su presencia, a humillarme, a quebrantarme delante de Él, porque todavía está el potencial de yo desobedecerle, de yo terminar siendo orgulloso y vanaglorioso. Todavía está ahí. Por eso dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el va a demostrar, porque ¿qué es? No que Dios dude, sino que, hermanos, nosotros como humanos damos a dudar a la gente que nos rodea, porque Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, definitivamente. El orgullo, hermanos, puse yo aquí, es y produce sobre todo, es conflictivo, es envidioso, es celoso. El orgullo es ambicioso, busca siempre lo suyo. Y el amor que Dios nos da en humildad dice, no busca lo suyo. Siempre el orgulloso se siente que él merece todo lo que tiene y todavía no es suficiente. Él necesita más, porque merece más. Y esa es su vida. Lo que tiene lo merece y es más, no es suficiente. Todavía hay más que tengo porque lo merezco. ¿Ven la mentalidad que Dios dónde nos lleva?
nos demos cuenta, lo mereces, tengan cuidado cuando decimos esas palabras. Nosotros ya no merecemos absolutamente y nunca lo merecimos. El amor Dios lo derramó como un regalo a través de su Santo Espíritu. Y no nos lo derramó para que nosotros respondiéramos con orgullo. Sin embargo, mucha gente que no va a la Biblia, no se empapa de la Biblia, no va a sumergerse a la Biblia, tarde o temprano va a ser engañado por el enemigo. Porque él hasta la Biblia nos puede ir a la Biblia, eres cabeza y no cola. Y usamos ese texto, y yo lo he escuchado en mucha gente fuera de contexto. Y yo, no se me olvida, ¿saben por qué? Porque una mujer que fue a testificar al apartamento donde yo vivía cuando vine de México, y la llevé porque ella era la que estaba predicando la palabra, y la llevé con mi familia. Y eso, Ana María ahí estaba, ¿verdad? Ella empezó a escuchar, ¿verdad? Y mi papá, por un poquito, hermanos, dijo: hijo, no la corrí por ti, para que no te fueras avergonzado. Pero hablaba con... Ahora, en ese momento, pues uno decía: qué autoridad y la palabra. Y estamos ciegos a la palabra de Dios y a las actitudes que debemos de tener de la palabra de Dios. Yo pensaba que ese era el cristianismo. Y se los cuento para que no caigamos en el mismo error. De que porque proclamamos el nombre de Dios y si no se arrepienten y se van a ir al infierno, y es verdad, pero es necesario decirlo con esas actitudes, las cuales en vez de estar bendiciendo a las personas, la están poniendo a enojar. Deje de eso. No estaban asustadas, mi papá estaba más enojado que una avispa, y después me lo dijo. Y no en ese momento, pasó un tiempecito. Hijo, ¿y qué de aquella predicadora que traía las faldas hasta acá y enseñando la piel? A todo eso me lo trajo. Por ahí anda, pa. Gracias a Dios que todo eso se les quitó de su mente. Y recibió a Cristo mi papá antes de irse a la presencia de Dios. Uno comete tantos errores, pero continuar en esos errores es el problema. Dije: no, ¿qué pasa aquí? Y lo he contado y lo he testificado para que mucha gente no caigamos en el mismo error. Y ese celo orgulloso religioso se ha muerto. Y empecemos a aprender qué es humildad. Dios no se contradice para nada. Nosotros somos los que nos contradicemos y contradicimos su misma palabra, testificando a veces y predicando de ella. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Si ya Dios nos ha dado todo esto, nos va a enseñar, y seamos sencillos, humildes y decirle: Señor, aquí vengo delante de ustedes confesando que quiero aprender a ser manso y humilde, quiero aprender. Por eso usted va en las mañanas, durante el día donde anda: Señor, posiblemente no voy a hablar lo correcto, no voy a decir lo correcto, no voy a mirar correctamente. Ayúdame, por favor, ayúdame. Quiero mirar como tú miras, quiero hablar como tú me enseñas en tu palabra. ¿Por qué? Porque el orgullo trae conflicto, es envidioso, es celoso. Hay un ejemplo bien tremendo allá en Primera de Samuel, ¿se acuerdan? Capítulo 18. Vayan conmigo rápidamente. Capítulo 18 de Primera de Samuel. Y hablando el Señor, no se olviden en el contexto de los líderes. Los líderes, y este hombre fue, ¿verdad?, el primer rey de Israel. Y en el capítulo 18, si están conmigo, por favor me dicen amén. Si no lo encuentran, ahí me siguen. Verso 18:6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo,
Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Iban a recibir al rey. Dije, ¿cuál? Al rey Saúl, según. Ahí estaban recibiendo más bien al rey David ya, ¿verdad? ¿Y qué pasó enseguida? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Como dijera, ¿verdad? Tú lo has dicho, como dice el dicho, tú lo has dicho. Es lo que estaba pasando. Pero ¿cuántas veces todavía David, de ahí para adelante, si siguen leyendo, tuvo la oportunidad de acabar con su vida de Saúl, si continúa leyendo, y de la forma que David se expresaba del rey? ¿Cómo decía? ¿Cómo le decía? Que era el rey Saúl, el ungido de Jehová. No era falta de sabiduría de David. David fue humilde. Era lo que yo miro. ¿Cuántas veces los que estaban con David, ya Jehová te lo entregó, ya mátalo? Dicen, no puedo yo poner, ni ustedes tampoco, una mano en el ungido de Jehová. Hay un verso adelantito donde, si lo encuentran por favor, estaba leyéndolo, si no me equivoco, anoche también. Aquí está, 24. Fíjense lo que dice aquí. Verso 11, 24:11. Dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay en mí, que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. Verso 12. Júzgueme Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová. Fíjense, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Escuchen esto. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Fíjense cómo se puso él, David. Se puso hasta, ustedes saben, hasta abajo. Una pulga, un perro. Como diciendo: ¿a quién estás persiguiendo? Escuchen a este hombre. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Wow, ahí está la clave. El orgulloso, él quiere juzgar rápidamente. Él quiere poner manos en el asunto. El humilde dice: no. A mí no me pertenece traer venganza, ni juicio, ni condenar a nadie. Eso es de Dios. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya? ¿Cómo le dice? ¿Están conmigo? Hijo mío David. Y alzó Saúl su voz y lloró lágrimas de cocodrilo.
Dos hombres expresando palabras. Si no, la gente no conoce a Saúl y no conoce la vida de Saúl y todo lo que ha hecho y cómo ha desobedecido. Desde el primer día que desobedeció fue una constante desobediencia. Ahora lo que habla no tiene ningún peso. Nada. ¿Por qué? Porque sus acciones fueron constantemente desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo. Y por eso fue removido como rey de Israel. Fue muerto. Y entre ellos Jonatán, su hijo. Por la desobediencia, desobediencia y desobediencia. Obstinado es la palabra. Cuando el orgulloso está obstinado, hermanos, sigue. De repente va a expresar como que se ha arrepentido y lloró. No es que lloremos. El acto lo podemos fingir. No se olviden. Es en realidad si estamos siendo sinceros delante de Dios y honestos delante de Dios. Y yo no conozco sus vidas completamente, hermanos y hermanas. Yo confío con todo mi corazón que su deseo y el anhelo de ustedes es que esas actitudes se formen, y por eso están aquí. Y esa va a ser mi oración. Señor, que esas actitudes que nos muestran en tu palabra se formen en nosotros. Y estos pasajes que has dejado en tu palabra nos muestres y nos enseñes que el ser humano falla. Y que el orgullo, hermanos, es una actitud fuerte que está siendo generada por el propio infierno, hermanos, y por el diablo. Para que continuemos nosotros siempre celosos, ¿sí? Siempre con temores, siempre con miedo, siempre. ¿Por qué? Porque nadie nos está persiguiendo, pero pensamos que todo el mundo está detrás de nosotros, desconfiados. La palabra de Dios es bien clara. Wow, qué imagen. El enojo, sobre todo, es una manifestación del orgullo. ¿Por qué? Porque no obtuve lo que yo quise. Saúl andaba buscando para matar a David. ¿Paró aquí con ese lloro? No. Continuó. Dios nos ayude, amén. Dice Proverbios 11:2 y vamos a ir concluyendo. Wow. Cuando viene la soberbia, que es sinónima del orgullo, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Uno más. Proverbios 16:19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es el consejo de la palabra de Dios que nos da para que en nuestro corazón, no terminé, para el domingo que viene, Dios mediante, que Dios continúe, hermanos, obrando en nosotros. Yo creo que para eso están aquí en esta mañana, ¿verdad? Para que Dios nos ayude y continúe haciendo la obra que Él ha empezado. Para eso están aquí en este día. Para eso venimos a orar. Para eso estamos día a día delante de su presencia, para que Él continúe ayudándonos. Y, hermanos, quite el poder a todo el orgullo, la arrogancia, la vanidad que todavía está en nosotros, en el nombre de Jesús. Dios, le damos gracias por este lindo día. Y Padre, nos ponemos en sus manos. Póngase de pie conmigo. Ponemos en sus manos para que su obra divina, su obra gloriosa, siga, Señor, continuando obrando en nosotros. Oro por su iglesia, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Y que Dios sea su Santo Espíritu el que ha derramado ese amor y nos lleve a corresponder, obedeciéndole, Señor.
obedeciéndole y querer que esas actitudes que el Señor Jesús mostró, las aprendamos. Queremos aprender a ser humildes y mansos con todo nuestro corazón. Le damos las gracias en esta linda mañana. Llévenos con bien a nuestros hogares, donde quiera que vayamos, Señor, que su mano divina, su mano preciosa esté con nosotros. Vaya con nosotros. Nosotros queremos ir con usted. ¿Cómo dicen amén? En Cristo Jesús, Señor nuestro, todos decimos amén.